regresamos en este rumbo de la mañana y tenemos un invitado especial para nosotros. Se trata nada más y nada menos que de don Antoliano Peralta, quien es consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y hay muchas cosas que hablar con Antoliano, sobre todo ya después de estas elecciones, los retos, ¿verdad?, de un segundo mandato que ellos tienen como gobierno, que tiene el presidente, y sobre todo tantas cosas que se están hablando para ver la visión de Antoliano y su opinión personal, ¿verdad?, sobre muchos de estos temas. Gracias por estar con nosotros. Oh, muy bien, gracias a ustedes. Antoliano, mucha gente ha estado hablando después de las elecciones, sobre todo el presidente ha insistido en el tema de una modificación constitucional. Y mucha gente como que no entiende, porque dice, el presidente dice que él no se va a presentar en el 28, que él no va. Pero él insiste que necesita modificar la constitución. Entonces hay gente como que no entiende. La gente dice, pero ¿para qué es? Porque si él no tiene interés de seguir, ¿para qué él la quiere modificar? Entonces yo dije, no, el hombre para respondernos eso es Antoliano, que viene el lunes. Vamos a ver cómo desciframos esto, Antoliano. Bueno, muy bien, gracias. Esta es una buena ocasión para precisar algunos detalles sobre este tema. Exacto. Tenemos que partir de que el presidente propuso una modificación a la Constitución en el periodo anterior, cuando la Constitución no le prohibía repostularse. Ese es un primer punto que hay que tomar en cuenta, lo que quiere decir que la propuesta de reforma constitucional obviamente no responde a ningún otro interés. Pero además, nosotros depositamos ante el Consejo Económico y Social, a la mesa de discusión, un proyecto de convocatoria de la Asamblea para la reforma constitucional, que como ustedes saben, la reforma a la Constitución inicia con un proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma. Ese proyecto de ley contiene los puntos, los artículos, los elementos que deben ser reformados. Y ahí están. Ahora bien, ¿qué era lo que en ese momento se planteaba? Era una reforma, como yo dije en algunas ocasiones, una reforma constitucional breve, puntual, cuyo objetivo principal era modificar el mecanismo de designación de las máximas autoridades del Ministerio Público. Y adicionalmente, porque eso está ligado al proyecto de ley del Ministerio de Justicia, excluir de las atribuciones del Ministerio Público la elaboración de la política criminal del Estado. Trato de explicarme. La Constitución de la República atribuye al Ministerio Público, entre otras, dos funciones fundamentales que estaban contempladas dentro del proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia. Esas dos son la política criminal del Estado, es decir, del presidente, y el manejo del sistema penitenciario. Ahora, lo del sistema penitenciario no amerita una reforma a la Constitución, porque la propia Constitución dice que el sistema penitenciario estará, con otras palabras, bajo la regencia del Ministerio Público u otra institución que cree la ley. Exacto. De manera que si se crea otra institución por ley, como un ministerio o una dirección general de prisiones, como le queramos llamar, entonces no se viola la Constitución. Pero como la propuesta de reforma a la Constitución en aquella ocasión no prosperó, hubo que excluir ese elemento, aquel elemento, el de la política criminal, porque eso sí no podía pasarse al manejo del ministerio sin que se modificara la Constitución. ¿Me he dado a entender hasta ahí, verdad? Claro. Ok. Si en algún momento no estoy siendo muy claro, por favor, me paran. Clarísimo. Ahora bien, ahora ustedes dicen con razón, ¿por qué si el presidente no se va a repostular y lo ha dicho tan claro y tan adelantado,
quiere reformar la Constitución? Bueno, porque la Constitución dominicana se ha reformado más o menos, sin que sea exacto, 39 veces. Y de esas 39 veces, la mayoría han sido para beneficio directo del gobernante de turno, incluyendo las últimas reformas. La de 2015. La de 2015, la de 2002 y la del 2010. Sí. Entonces, los dominicanos estamos asombrados de que un presidente quiera reformar la Constitución no para beneficiarse, sino para quitarse poderes. Y digo quitarse poderes porque actualmente el presidente de la República designa al jefe del Ministerio Público y 7 de sus adjuntos, y el presidente, desde que llegó, dijo: el criterio mío, y así está en su propuesta de gobierno, es que el fiscal constituya un órgano de la justicia que sea independiente del Poder Ejecutivo. Algunos dicen que, incluyendo líderes de la oposición, que la Constitución contempla las bases para designar un Ministerio Público independiente. Y ponen como ejemplo, y así lo dijeron en la mesa de discusión del Consejo Económico y Social, es que este presidente nombró un Ministerio Público independiente. Entonces, eso es una... ¿verdad? Eso es como una chanza, como una tomadura de pelo a la gente, porque eso, lo que el presidente quiere, y lo hemos dicho muy claro, es que la designación de un Ministerio Público independiente no dependa de la voluntad del presidente. Claro. Ahora, pido disculpas por extenderme, pero yo creo que esa es la entrevista. Es importantísimo, claro que sí. Hay un segundo tema que el presidente ha agregado a esa iniciativa original de reforma a la Constitución, que justifica que la propuesta que nosotros elaboramos tenga que reformularse. Él ha dicho que quiere ponerle un candado al mecanismo constitucional de elección presidencial. Vamos a ver, el candado del candado. Miren, ¿qué es lo que él quiere decir? Que ahora este temor que tiene la gente de que si Luis Abinader va a impulsar una reforma constitucional para poder reelegirse, repostularse a un tercer periodo, que no existe ese temor. Que cuando haya un presidente que no sea Luis Abinader, que el pueblo dominicano sepa que el sistema de elección presidencial está amarrado. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos? Hablo de mí ahora. Esto que voy a decir no está consensuado con el presidente. Ni discutido, es una opinión personal. Una opinión personal y profesional. Exacto. Jurídica. Exacto. El artículo 272 de la Constitución habla del referendo aprobatorio. Correcto. Entonces, que por cierto, nosotros quiero mandarle un mensaje a mi amigo Vinicio Castillo por esta vía, que vi que publicó un tuit ayer diciendo... Si usted se lleva de eso. No, pero es un tuit bien, solo que falta... Un elemento. Sí, una información. Sí. Él dice que ahora que el presidente tiene mayoría parlamentaria, congresual, que someta la ley de referendo. Lo que no sabe Vinicio es que esa ley está sometida hace más de un año. Pero es importante saberlo. Está sometida a través de la Cámara de Diputados y está en comisión y está corriendo. Ahora, vuelvo atrás entonces. El presidente agregó un nuevo elemento, que es del candado. Del candado. Entonces yo decía, hablé de referendo y ahí me distraje, que el artículo 272 de la Constitución establece, y yo quiero tratar de explicar esto como cuando yo era maestro de sexto curso, a ver si logro que me entiendan. Sí, porque es complejo. Pero vamos Sí, a ver. bueno, si lo escuchan, no tanto. La Constitución dice que para reformar la Constitución en determinados aspectos que lo establece ese artículo, hay que someter esa reforma a un referendo aprobatorio después que la Asamblea lo conozca y lo apruebe, no antes. Entonces, ¿cuáles son esos elementos?
ahí está el tema de la modificación territorial. O sea, es tan grave suscribir un tratado, por ejemplo, para modificar los límites territoriales, que hay que someterse a un referendo. El tema de la moneda, si se dice, bueno, vamos a cambiar a dolarizar la economía. Exactamente. Bueno, eso lo aprobó la Asamblea, el referendo tiene que aprobarlo. El tema de la nacionalidad, el tema de derechos y garantías fundamentales. Y la forma de reformar la Constitución también es un elemento. Pero no nos distraigamos con cuáles son los elementos que ameritan referendo. Lo que yo quiero decir es que a mí me parece lógico que se incluya en esa lista el mecanismo de elección presidencial, lo que contempla el artículo 124 de la Constitución, que dice 2 postulaciones y nunca más. Si para modificar eso fuese necesario un referendo, entonces hay un candado, ¿verdad? Ahora, ese es un candado que no está oxidado ni se han botado las llaves. ¿Qué quiero decir? Que existiría la posibilidad de modificar ese artículo de la Constitución con un referendo. O sea, no es un candado absoluto. Y yo le decía a un constitucionalista amigo que me decía, mira, es que eso puede dar lugar a que después inventen convocando referendos. Mira, el que tenga la posibilidad de liderar un proceso de convocatoria de un referendo, que se necesita la 2/3 partes de los votos de ambas cámaras, y luego someter eso a que lo aprueben en la Asamblea, y luego que lo lleven al seno de la Asamblea Electoral del pueblo y que voten a favor de eso, ese tipo debería reelegirse. No sé si logro explicar. Claro. Sí, entonces, sí. Ese es el mecanismo que yo creo. También hay algunas personas, eso no se lo he escuchado al presidente, que hablan de la unificación de las elecciones para que no estén separadas, pero esas son propuestas. Yo termino esto diciendo que cuando el presidente autorice a la consultoría a impulsar esto, como todo lo que nosotros hacemos cuando tiene cierta trascendencia, vamos a convocar a abogados expertos en la materia para una mesa de trabajo discutir cuáles son los elementos que pueden mejorar de la Constitución. Las leyes, y la Constitución es una ley, van con el tiempo, van madurando y envejecen. E incluso alguien decía que una ley, como ocurría con el Código Procesal Penal, es como cuando se inaugura un acueducto, que cuando lo abren, uno ve que tiene algunos escapes y entonces los corrige. Le voy a poner un ejemplo elemental que está contemplado en la propuesta nuestra. Nosotros estamos modificando ahí una serie de sutilezas que pueden mejorar el funcionamiento de la administración pública. Por ejemplo, y que son reformas inocuas, pero que son buenas para la agilidad del Estado. Voy a poner un ejemplo. Las leyes se promulgan a los 10 días de haber sido remitidas al Poder Ejecutivo. Y si son de urgencia, Elías, se promulgan a los 5. Nosotros recibimos una vez la ley de aduana, aprobada de urgencia, con el agua al cuello, con muchísimo trabajo, y teníamos que revisar eso en 5 días. Yo aproveché y estábamos en la discusión de la reforma constitucional y digo, vamos a subirle los días a eso. Es decir, vamos a ampliar un poco el plazo para que el Poder Ejecutivo pueda, sin tanta tensión, revisar las leyes que ya han aprobadas. En algunos países el plazo se mueve según el número de artículos que tenga la ley. Es decir, si es extenso, se toma más tiempo para revisar. Imagínense que llegue el Código Penal aprobado de urgencia. El Código Penal. Y nosotros, entonces lo estamos... 5 días para promulgar. Exacto. También en el proyecto anterior se está proponiendo una modificación del quórum del Tribunal Constitucional para ciertos asuntos que no son graves. Porque eso descongestionaría un poco y
haría más fácil el trabajo de los jueces constitucionales. También estamos proponiendo la exclusión del procurador. Estoy hablando del proyecto, el que existe, no el que vendrá. Estoy haciendo una remembranza de lo que propusimos aquella vez. Estamos que se excluye el procurador del Consejo de la Magistratura, que hasta la procuradora dijo que estaba de acuerdo. En fin, de eso se trata. Bueno, Antoliano. Perdonen que me haya... No, es un contexto propio, un preámbulo completo. Ya yo, por ejemplo, entendí lo del candado, que yo no lo entendía. Sí, pero al final y al cabo... Eso va a traer un debate interesantísimo. Particularmente considero, Antoliano, que el candado debe ser a la vergüenza. Porque colectivamente lo que se tiene es una especie de requemor a la inestabilidad de las versiones de los presidentes, en sentido general, con respecto a determinadas figuras específicas constitucionales, como la reelección misma. Es decir, tenemos un presidente que ahora mismo sigue el mismo guión de un asesor de campaña del gobierno anterior, no antireeleccionista, o porque la Constitución lo permite, y que no volverá y reúne a los aspirantes, como que el mismo guioncito que ya estamos acostumbrados o nos estamos acostumbrando. Entonces, a la vergüenza hay que ponerle un candado. Ahora, lo que yo veo es, en función a lo que insiste el señor presidente de la República, es que en el referente inmediato en el continente, ustedes están proponiendo el mismo escenario que tiene Perú. Porque de 2000 y tanto de fiscales, el Poder Ejecutivo nombra 8. Y la ley 133.11 es una ley plena de condiciones que establece un sistema pleno del Ministerio Público. Entonces, el postestandarte en titulares queda bonito, pero me parece mucho hasta el contexto social de cuando se someten cosas, porque cuando ustedes iniciaron el primer mandato, este primer mandato que no concluye todavía, mientras había inflación, pandemia, etcétera, etcétera, ustedes hablaban de 13 mesas de diálogo, etcétera, etcétera, y no tenían contexto social. La pregunta, profesor. Ahora, ¿ustedes creen que tienen el contexto social en medio de tantas vicisitudes y ustedes hablando de reforma y candado? La gente acaban de ganar, Víctor. Yo no entiendo. No, pero estamos hablando de eso desde el gobierno anterior. Es decir, desde que inició el gobierno anterior, estamos hablando, mira, yo no sé, a veces la gente que participamos del debate social tenemos un sentido de la oportunidad que es necesario revisar. Por ejemplo, yo veo que el Ministerio Público presenta una acusación contra todos los días. Esto es un ejemplo que quiero poner para que caigamos en el tema. Todos los días en los tribunales son una fábrica de juicio, acusaciones, etcétera, recursos. Cuando un expediente notorio, como los casos de personas que están imputados por corrupción, supuesta corrupción de fondos públicos, y se presenta una acusación, la gente dice, eso tiene un contenido político, la presentaron ahora. Y yo digo, y la verdad, y el Ministerio Público tiene que estar pendiente de si hay elecciones o no hay elecciones para presentar una acusación. Los fiscales están en su trabajo y el día que terminaron su escrito de acusación, supongo yo, y lo revisan, lo someten. Entonces, el presidente quiere proponer una reforma constitucional. Bueno, lo anuncia, eso se comienza a trabajar. El día que esté lista, ¿cuál va a ser el contexto social ideal para eso? Nunca va a estar si lo esperamos. Ahora, con respecto a lo del sistema del Ministerio Público y Perú, bueno, me asusté cuando mencionó Perú, porque en Perú existe un mecanismo mediante el Congreso o el referéndum. Revocación de los mandatos presidenciales. Y entonces eso es un caos porque viven quitando los presidentes. Correcto. Quiero dejar aclarado aquí que el referendo que habla la Constitución Dominicana no es revocatorio. No, está delimitado de nada. al consultivo. Del mandato presidencial, básicamente. No, de nada. No lo es. O sea, no es revocatorio. No, es aprobatorio. No es para quitar. Es para aprobar. Es solo para aprobar. Es para aprobar decisiones O sea, del aquí Estado. un referendo no puede quitar Nada. un congresista, no puede quitar un presidente. Los funcionarios electos
su revocación no se resuelve ante un juicio político. O son inamovibles al efecto Exacto. per se. Entonces, Qué buena aclaración. yo creo que el tema de los 8 fiscales que nombra el presidente, que él dice que no quiere nombrarlo, aquí es que está el punto de esa discusión. Como yo dije ahorita, algunas personas, sobre todo los que impulsaron la constitución vigente, bueno, la del 2010, porque después de eso vino la modificación del 15, ¿verdad? Pero digamos que la constitución es la del 10. Es una gran reforma con muchos elementos, la mayoría positivos. Un nuevo texto constitucional. Sí, y para mí una buena constitución en términos generales. Así está definida internacionalmente. Algunos elementos, como yo dije ahora, se ajustan, pero me parece que no es que es una constitución positiva, es decir, ganamos con esa reforma. Ahora bien, vamos al Ministerio Público. El Consejo, porque tú mencionaste la ley 133, ¿verdad? Sí, señor. La ley orgánica del Ministerio Público. El Consejo del Ministerio Público designa a los fiscales. Y es verdad que es un buen mecanismo, salen de la escuela. Y el Consejo, carrera. pero ¿quién preside el Consejo? ¿Quién lidera el Consejo? El procurador. El procurador. Recuerden aquella denuncia que hizo Edifeble del famoso del concurso que yo qué. Eso lo organizó el procurador. Pero usted no puede nombrar a un procurador que sea un fiscal de carrera. Y ya no hay que meternos en este estrés de hablar de forma constitucional. Nosotros sí. Entonces, si usted valida la carrera del Ministerio Público, nombre un bendito procurador del Ministerio Público de carrera y ya. Debiste decírselo a Lionel. Porque es un maniquí. No, lo hicimos. Y a Danilo. No, es que lo hicimos. Nombramos a una juez de carrera. Correcto. Que del sistema judicial, del Poder Judicial. Sí, que pero ella comenzó su vida como fiscal. Okay. Bueno, no comenzó. Bueno, ella fue juez de paz. Sí, y cuando yo la conocí, a Miriam Germán, ella era fiscal. Fiscalizadora, imagínate. No, era fiscal. Okay. Era lo que se llama en ese momento ayudante fiscal. Ahora, el procurador que lo designa el presidente lidera el consejo. Y usted me dice, pero no pueden nombrar sin modificar la constitución a un procurador de corte. Sí, podemos, lo hicimos. Y ahí está Jenny, está Camacho, que son profesionales. Y cuando venga uno que nombre a varios miembros del comité central de su partido. Si llega Lionel, por ejemplo. ¿Cómo lo manejamos? O Danilo pone a Jan Alán. Lo que quiere el presidente. Está muy bien claro que se lo diga. Lo que el presidente quiere es consagrar eso en un texto legislativo. Eso es todo. Israel. Don Antoliano, políticos tildan de imprudente tratar de modificar la Constitución a cualquier fin. Y la comparan inclusive con constituciones de la región y catalogan a la nuestra en la actualidad como una de las más avanzadas. Abogados también la catalogan de imprudente e innecesaria en función de las necesidades legislativas de carácter judicial que tiene República Dominicana. De hecho, aquí hemos entrevistado varios que pueden cuestionársele o no sus intereses políticos. Y finalmente, la ciudadanía en sentido general. Si citamos el caso del Código Penal, el Código Procesal Penal y todas las falencias que tiene, que usted como abogado, que tiene 40 y pico de años de ejercicio, pues definitivamente no le daría el día para citarlas. Entonces, se notan adversos a la posibilidad de ponerle un candado a lo que ya tiene candado, incluyendo el tema de que es una constitución bastante avanzada. ¿Cuál es su posición al respecto de eso? Como profesional y quizá como consultor jurídico, dos posiciones totalmente encontradas. Bueno, Israel, eso me obligaría a repetir todo lo que he dicho. Exactamente, ya eso es lo que ¿sabe qué? Me recuerda que mi amigo Roberto Santana, en su época de dirigente estudiantil, fue a un pueblo a dar una charla de esa que no le gustaba a los militares de la época. Y cuando el capitán del ejército llegó, ya Roberto había terminado la charla. El capitán lo obligó a repetir la charla. Y él la repitió. Entonces cuando arrancó, el capitán le dijo que parara ya. No, pero esto es una broma. Yo creo que es importante la pregunta.
Sí, le respondo a Israel. Yo estoy de acuerdo con que todas las medidas progresistas, si se pueden consagrar en un texto legislativo o constitucional, que se consagren, porque no somos muy confiables en la República Dominicana con determinados puntos. Ya vemos que se han hecho y se han intentado. Hace poco Israel se intentó reformar la Constitución otra vez. Entonces, ¿cómo que un candado? ¿Tiene candado ¿Y no eso? tuvo Pompeo que llamar para frenarla? Pero ¿y eso tiene candado? Eso de reformar la Constitución para la reelección. Pero desde que yo llegué aquí, ustedes me plantearon que cómo que el presidente está promoviendo una reforma a la Constitución. Se ha dicho que no se va a reelegir. Todo el mundo está asustado. Es verdad. Lo que queremos es que no haya susto con eso. Y yo estoy de acuerdo con que se incluya dentro de la lista de aquellos temas para cuya reforma se precise un referendo. Estoy de acuerdo con eso. Elías. Gracias, Antoliano, excelente. Dando cátedra a estos chicos que preguntan cosas que ya usted dijo, pero bueno, son muchachitos. Tranquilo, Danilita. Tranquilo, Danilita. Discúlpame, eso no me rebaja a mí. Antoliano. No, perdón, no, retira eso. Tranquilo. No, escúchame, aquí vamos a estar a la altura de la provocación de estos tipos que han mandado aquí el presidente. Sí, un troyano. Aquí vamos a estar aquí a la altura de la provocación, profesor. Y del respeto que debe tenerle a mí. Ese señor. Lléveselo de aquí hoy ya. Ya él cumplió, Luis. Ya sáquele el decreto. Entrégale su decreto. Vamos. La cadena oficial del gobierno. Necesitamos un decreto. La mayoría de los funcionarios me dicen, Elías, yo no quiero estar aquí, yo quiero ir a otro lugar. ¿Cómo así? ¿Estaría Antoliano deseando quedarse donde está o se iría a otro lugar? Supuesto confianza. Mire, Elías, yo pienso que dentro de la administración pública y la función del Estado, una de las tareas que a mí me acomoda más a mi perfil y a lo que yo más o menos donde puedo aportar, es lo que estoy haciendo ahora. Me gustaría tener un presidente menos trabajador. Ah, excelente. Luis, déjemelo ahí, pero trabaje menos. Menos leyes, Alfredo. proyectos. Posible. Vamos. ¿Tú crees que es posible lo que Luis le ha hecho uno aquí en esta mesa? Ese lío es Luis que no lo buscó. Vamos. Fue Luis que lo trajo. Pues Claro. con Luis. ¿Tú quieres que yo ayude a que no? Ayúdenlo. Pero mira, Te voy a colaborar en es eso. abogado y quiere decreto. Claro. Oye, y le está preguntando a usted que si usted no está cansado de No, estar ahí. no. Oiga, usted no lo conoce. No lo entendí. Yo sí. Pero a lo mejor él se acomoda ese ritmo. Antoliano, Vamos. mire, indiscutiblemente usted ha sido más que claro, usted ha dado una cátedra aquí en la mañana de hoy, pero siempre la gente, Antoliano, tiene muchas preocupaciones, porque primero la gente entiende que por qué ponerle candado a lo que tiene candado. Además, hay mucho temor, don Antoliano, cuando se abre aquella asamblea revisora que está abierta, se puede parar cualquier cometa ahí y proponer algo y en esa inmensa mayoría aprobado, se sale la cosa de control. Usted lo sabe, Antoliano, que se sale la cosa de control. Cuando se abre esa asamblea revisora, cualquier miembro de esa asamblea se para y dice, vamos a quitar nunca jamás, y se ha aprobado todo el mundo, pues se fue el nunca jamás, y dice el hombre, y dije que no fue a eso que vinimos. ¿Usted me entiende? Ahora sí, Antoliano, es peligroso eso. Me permite hacer hermano, sobre claro. ese mismo elemento. Vamos, sí. Un comentario. Miren, Sí. que no se te olvide, Alfredo, la siguiente pregunta. Sí, pero no quiero que se nos vaya, porque eso es importante. Sí. Lo que la acaba de decir. Y para que la complete ahí mismo, porque esa respuesta que usted va a dar ahora mismo, o esa aclaración, la correlación ahora del oficialismo aumentado, ¿con cuántos votos pasa todo eso ahí La adentro? 2/3 parte, porque, el asunto, ahora, ¿cuánto es? porque yo creo ahora que el oficialismo tiene automáticamente la 2/3 parte. Yo estaba revisando, Antoliano, la cantidad de diputados que sacó el PLD y fue casi, miren, inexistente, profesor. Es decir, ahora es abismal la mayoría. Adelante. Sí. Miren, lo primero es que hay una discusión en los teóricos del constitucionalismo dominicano sobre si la Asamblea puede o no excederse del proyecto de ley que convoca a la Asamblea y que declara la necesidad de la reforma. Eso no se ha presentado probablemente aquí, y la gente, los teóricos más encumbrados
del derecho constitucional dominicano no se ponen de acuerdo. Yo pienso, hay quienes dicen la asamblea es autónoma después que se convoca. A mí, dentro de la lógica jurídica, me parece que lo correcto es que la ley que convoca a la asamblea para la reforma constitucional sea respetada. Porque es una ley. Okay. Es una ley. El tema en cuestión de la convocatoria, que no se pueda nadie salir del tema. Sí, porque la ley dice incluso los artículos que se van a reformar. Eso es uno. Ahora, lo otro es que... Sí, porque aclara a la gente, primero hay que hacer una ley que convoque. Sí, hay una... Y con unos temas. Que indica los artículos. Ajá, es el procedimiento. Escúchame, Antoliano, pero además, la Constitución dice que la ley versará sobre los artículos que se van a modificar de la propia Constitución. Si la Asamblea hace lo contrario, es inconstitucional, porque la misma Constitución llama y dice que la ley versará. Y una vez se haga esa ley sobre lo que dice la Constitución que tiene que decir, usted no puede salirse de ahí. No, cuando tú hables de la asamblea, eso es foro abierto. Vamos a escuchar cualquier asambleísta constituyente puede someter cualquier sugerencia ahí debajo la manga. Pero tiene que versar sobre la ley que manda la Constitución. La ley convoca la necesidad de apertura. Permítanos escuchar al consultor. Pero vamos a ver qué dice. Pero es ilustrativo esta discusión. Por eso lo provoqué. Para lo que yo quiero explicar. Sí, señor. Miren la discusión ahí. Así es. Elías dice que no pueden los asambleístas exceder el marco de la ley de convocatoria que convoca, porque la ley porque la Constitución dice que esa ley indicará sobre qué versará la reforma. Mientras que él dice que sí, que es un asambleísta. Pero eso no es una idea tampoco absurda. Hay gente que trabaja el tema constitucional, que dice que la asamblea es independiente, que yo qué. Plena. Entonces, todavía ahí nos quedamos en el plano teórico. Vamos entonces al plano político. Sí, Y práctico. Los partidos tienen líderes. Y no hay duda de que uno de los líderes del PRM es Luis Abinader. Digo uno porque este es un partido que tiene un liderazgo colectivo. El presidente Abinader ha dicho que no quiere que la Constitución se reforme en ese sentido. Al contrario, él lo que está diciendo es que le pongan un candado para que no... Sería contraproducente que en la misma asamblea donde este tema se está incluyendo en un referendo o mediante otro mecanismo, que puede ser con una mayoría especial, etcétera, ahí mismo eso sería indecente y antihistórico. Yo quiero que ustedes sepan que el propósito del presidente en este momento es, en su oportunidad, someter por consenso, bajo consenso, una reforma a la Constitución para modificar lo que tiene que ver con la independencia del liderazgo del Ministerio Público y la reforma misma a la Constitución para la reelección. Eso es lo más importante. Y esa es su voluntad. Todo lo demás es especulación. La correlación ahora mismo. La cantidad de diputados. Sí. Sí, yo no tengo los números, pero números. Sabemos lo que... todos sabemos lo que... 142 diputados. Sí, exactamente. Nuevos. 142. del de total, PRM del al lado. De 190. 190. 190. De 190. La Ganamos todo la lo del oposición exterior. queda 54, creo que son. 45, Y 29 senadores. Un número, no recuerdo. Mire, Antoliano, yo sé que usted, consultor jurídico, incluso los temas políticos, no le gusta ni inmiscuirse mucho y hasta por la misma posición que usted ocupa, pero usted es un dirigente. Usted es un dirigente político. Y un hombre. Entonces, me gustaría, Antoliano, Dice Natanael Concepción, en esta ocasión, preguntarle como un hombre experimentado, aunque habrán simpatizantes de otras organizaciones que digan que Antoliano no tiene que estarse metiendo en lo que pasa en el PLD ni en la Fuerza del Pueblo. Bueno, ¿Cómo que no? los actores somos actores, así como analizan los temas internos del PRM, el PRMista tiene derecho a analizar, ¿verdad?, desde su visión, lo que está pasando en la acera del frente. Hoy ahí tiene una reunión la dirección política de la Fuerza del Pueblo y se reúne el comité político del PLD. ¿Qué entiende Antolanio Peralta que debe ocurrir en el sistema de partidos de la República Dominicana? Usted partícipe, por ejemplo, de que todos esos partiduchitos que hay, como 35,
se continúe proliferando. Le dio un 9% Se a ellos, continúa- profesor. Sí, pero vamos a ver. Él se va a la Está primera bien, vuelta, el presidente pero- por ese pero 9 de vamos a esa ver- gente. Vamos a ver la visión del sistema ya holístico, Ok. no la visión política. Político, ok. Porque la praxis política es muy bueno cuando a ti te conviene. Pero, por ejemplo, tú le preguntas hoy a los PLDistas, los fuercistas te van a decir que no están de acuerdo con esos partiditos porque hoy no son aliados de ellos. Ahora, para el sistema antoliano, la facilidad con la que la gente crea un partido, la debilidad que presenta hoy el PLD, eso es saludable a la democracia, al sistema de partidos. ¿A qué debemos apostar ustedes que son protagonistas de los partidos? Muy bien. Yo soy un amante y curioso del tema electoral, del derecho electoral. O sea, al margen de cualquier función o posición política, eso es un tema que me interesa profesional y personalmente. Y sobre esa base voy a dar mi opinión. Primero, soy partidario de fortalecer a los partidos políticos. Creo que le conviene a la democracia que los partidos políticos, que haya equilibrio, que haya una oposición fuerte, cuerda, porque a veces se nos alocan, que haya una oposición fuerte que haga... Yo creo que los gobiernos tienen que tener críticos y contraparte. Y lo digo de este gobierno, pero si yo confiara en que Luis Abinader es un presidente con todas las virtudes que yo creo y que mucha gente le atribuye, debo pensar que no siempre Luis Abinader va a ser presidente y que sí que debe haber una oposición fuerte. A mí me asusta cuando los partidos de oposición en esta coyuntura o en cualquier otra se disgregan. Por un ejemplo folclórico de esto es que yo litigué mucho en el Tribunal Electoral, Elías lo sabe, y yo recuerdo cuando el PRD se estaba en la lucha de desmembrando, yo fui y un abogado del PLD que estaba permanentemente como contraparte nuestra ahí, un día me dijo algo muy gracioso. Me dijo, mira, ustedes nos han hecho un daño a nosotros, la base del PLD. Digo yo, ¿por qué? Dice, bueno, porque antes uno, para que lo respetaran, amenazaba con irse para el PRD, ahora no hay para dónde amenazar. Ahora no hay amenaza. Entonces, yo creo, sincera y firmemente, que los partidos de oposición, frente a este gobierno y a los que vengan y a cualquiera, deben ser fuertes, coherentes, cohesionados, y que eso es bueno para la democracia. Ojalá que el PLD se recomponga y que la fuerza del pueblo también se fortalezca, no tanto como que lleguen al 50+1, pero que se mantengan. Antoliano, y antes que ese abuso de ustedes, Antoliano, que le desmontaron el de a todo el Moca, el candidato mundazo. de Moca, le desmontaron El de Samaná. No estoy diciendo usted, Antoliano. El de Ocoa. El de Ocoa, el de Samaná, coño, Antoliano. Le desmontaron candidato a senador. A Tomayor. Antoliano. A Tomayor. A Tomayor. También lo la desmontaron. alcaldía. Bueno, pero para no digregarnos, hay una segunda parte de la pregunta. Y el método de Hong. ¿Y cómo Ay, el fortalecerlo? método de Hong, sí, vamos a aprovechar, ¿Qué Antoliano, usted aquí. opina? Que usted es un fanático del tema Sí. electoral. Vamos a ver. Pero voy un aficionado. Exacto. Aficionado. No, quiero hablar de de la creación de partidos también, que es una Sí. pregunta que tú hiciste. Que es muy fácil. Yo creo que Proliferaron, bueno, ahora. eso está regulado, ustedes lo saben. La ley establece un mecanismo para que los partidos que no sacan un determinado porcentaje desaparezcan. Ahora, a mí me parece que es muy fácil hacer un partido. Sí. Y creo que la no desaparición del partido es muy difícil, porque hay partidos que sacan un 0.046. Y si sacó un regidor ya. Y sacó un diputado, sacó un regidor. Entonces, para sacar ese diputado, ese regidor, van aliados con otro, lo ponen en la boleta, los votantes de ese partido eso grande le votan por él. Es un salvaguarda. Y entonces eso implica unos recursos para esos partidos. En síntesis, respondo, creo que hay que fortalecer, endurecer el mecanismo de constituir un partido y que debe ser más fácil para las autoridades electorales eliminar un partido cuando no califica. Correcto. Con respecto al método de Hong, que es un método que habla de la distribución proporcional de los votos de un partido para
yo creo que hasta que se invente otro más justo, hay que mantener. Hay que Antoliano, mantener. mire quién le saluda ahí. Olivo Rodríguez. Antoliano dice que Mi exalumno. este tiene más cabello que el carajo. Usted lo está conociendo, a Olivo Rodríguez Huerta. embajador. Dame un momentito, espérese un momento. Usted sabe que yo hablé con un actor que fue golpeado esta mañana en el parqueo de las recientes elecciones. Coño, que Que Pedro Jiménez, el pobre, de allá arriba. Oiga, Sí. ¿qué pasó, Antoliano? Comunicador y abogado. Y abogado, sí, pero oiga, ¿qué pasó? Aquí hubo la semana pasada una extensa discusión alrededor del rechazo al método de Homs. Unos lo consideran justo, yo lo considero injusto, y me voy por lo preferencial, el que sacó más. Y lo que igual no es ventaja. Y siempre, por ejemplo, yo no soy de lo que digo, que un gobierno es electo no por el clientelismo político o por el poder que lo abraza en ese momento, porque, por ejemplo, el gobierno de Hipólito Mejía tenía poder en el año 2004 en su reelección y lo sacaron. Como sucedió también que se quedó Leonel en el 2008 y Danilo en el 2016 y Luis ahora en el 2024. Cuando un pueblo tiene la decisión Eso es. de votar y sacar un gobernante, no importa Claro. los recursos que gane, porque en este caso en República Dominicana no fue a votar casi la mitad de los dominicanos, que pudiera ser la diferencia. Y cuando esperábamos que la gente que está en el exterior iba a tomar una decisión, que digo cuánto, se fueran en favor del oficialismo, la gente que está allá, que dicen que son menos proclives al clientelismo político. Ahora bien, el método de Homs, Pedro saca 5,000 o 7,000 votos y hay una joven, después que el PRM se lleva 3. Oye, que haga yo ese método. De Se 1,600. lleva 3 regidores en la circunscripción, 3 diputados en la circunscripción, 3. Le toca un Pedro 4 por Jiménez Homs. Fue candidato. Sí, y él saca 5,000, se queda afuera, y una joven 1,300 del PRM, después que ya tenía 3 en Pero el nivel los votos del prefer- PRM le ayudaron. Sí, no, oye. En el nivel preferencial, ya el oficialismo se había llevado 3. De 5 que hay ahí, ¿verdad? 3. Entonces, por el método de Homs, ella le entra una cuarta. Entonces, un tipo que saca más no es diputado. Es decir, es un abuso eso. Debería ser el que sacó más, ya los 5 que sacaron más. Ya, Vamos a escuchar a ver Antoliano lo que dice. No, miren, yo lo que pienso es que ese método debe ser sometido a una mesa de discusión, Sí. pero la decisión o no de mantenerlo tiene que ser en comparación con otra propuesta, es decir, con otro método. Ah, ok. El método Agayú. Mientras tanto, yo digo que debe mantenerse el método hasta que aparezca uno que sea Más justo. Pero que sea preferencial y ya, Antoliano. Es que Porque usted dice sacó más, así, sacó pero más. yo le he Es que el explicado por qué método no. ayuda también a las minorías para Hermano, que si estén usted lo pone así, representadas. el oficialismo había cogido 190 Se lo lleva diputados. Todos A que los lo sepa. diputados. Si No tú lo es tan dejas simple. a voto por No es tan simple, simple, pero le da más facilidad al que maneja más Se recursos. lo lleva más todo. Pero que facilidades. como quiera se lo engulle. Oye, estamos hablando de que ellos en la circunscripción 2 del Distrito Nacional se comieron 3. Te voy a explicar Y le por tocó qué. comerse Te 4. voy a Dejaron que explicar, sea te uno. voy a explicar por qué no. Porque tú trabajas en función de métrica con el método. No, o sea, y por el- ejemplo, y el si total de Aníbal Díaz votación. sabía que Pacheco iba a coger sobre 20,000 votos fácil, que Manuel cogía 11 y él cogía 10 sin mayor esfuerzo, Aníbal Díaz no iba a ir por la mayor cantidad de votos en una competencia Por el desenfrenada, arrastre del partido. porque sabía que por el arrastre ellos estaban seguros. Ahora, tú quitas el método y todo el mundo va a ir por todo. Todo el mundo va a ir por todo. Entonces, el que esté en desventaja, Es el que peor. está en desventaja se va a quedar con menos posibilidades. peor. Tú lo En ves esta así. plutocracia, mira, un solo candidato del PRM en la circunscripción 1 sacó más votos que el total de la Fuerza del Pueblo en la circunscripción 1. Antoliano, antes de Entonces, irse. si tú te llevas de eso, se van los 6 de la 1 Sol, al si PRM. no se hace esta pregunta aquí, quedamos cojos. La Vamos a participación termina. No se ha justificado la entrevista. No se ha justificado. Vamos a ver. Usted La el ley del príncipe. DNI. ¿en qué va a parar está? En vigor, Aguanta, eso está en aguanta. Es vigor. usted el invitado. ¿Sabe? Es usted el invitado. Antoliano. Cuide su Pero espérese, teléfono. que usted no es consultor. Que yo jurídico. vivo ovulando cuando hay No, gente no, aquí no. y me llegan ¿Qué es lo que cosas. usted qué? Ovulando. quimera. Entonces me pongo fértil. Qué Eso es un barbaridad. decir. ¿Cómo así? Antoliano. Miren, Antoliano, nosotros los dominicanos. Y los periodistas, Hubo aquí una y los discusión abogados. sobre ese tema, pero ya la vaina estaba promulgada. Es más, eso está vigente. Sí. El presidente quedó
Hay una comisión. Una comisión. Que planteó un ¿En qué está- borrador. ¿En qué está eso? Vamos, la pregunta: ¿en qué está eso? Me alegro que lo haya planteado eso. Mire, yo quiero decir algo aquí. Yo vi antes de anoche, creo que fue hace 2 días, un poquito tarde en la noche ya, un panel en un programa en CDN, un programa que dirige mi amigo Miguel Guerrero. Ujú. Ahí estaba Báez Guerrero, estaba Miguel, que es el coordinador, estaba mi amigo Percio Maldonado, estaba un joven jurista muy inteligente que se llama Francisco Álvarez, Sí, claro que y sí. no recuerdo quién más, creo que ellos. Sí, Francisco. Y en un momento se O de tocó el Pancho, tema de la ¿no? ley del DNI. Ujú. Señores, yo quédense con este mensaje y un día ustedes van a entender por qué yo se lo dije. Los titulares de los periódicos, las opiniones de panelistas, como algunas que se dijeron en ese panel, están llenos de inexactitudes sobre ese tema. Esa ley, la ley 124, pudiera ser mejor, pudiera mejorarse, yo creo que puede mejorarse, como todas. Pero la mayoría de las cosas que se dicen sobre esa ley son mentiras. Y eso ha venido acuñándose. Hay temas que yo cuando vi ese programa, a veces uno le da deseo de entrar a la televisión y ir a aclarar, señores, pero todo esto es mentira. Incluso alguien, no solo sobre la ley, alguien dijo, uno de los panelistas, y dijo, si ustedes quieren dormir una reforma, llévenla al CES, porque mira, ahí se durmió la reforma constitucional, se durmió la ley de extinción de dominio, se durmió la ley de bienes incautados, que están aprobadas. Sí, es verdad. Y hay otra que están cursando. Dijo, alguien dijo que la ley del Ministerio de Justicia se durmió este, se durmió otro, que está, como le mandé ahorita el mensaje a Vinicio, la ley del Ministerio de Justicia cursa en el Congreso. Así como se dice eso, se habla de la ley. Yo no quiero, y quizás no tengamos el tiempo ya para entrar en particularidades sobre la ley de ley, pero no quiero irme sin responderle el estatus que está. El estatus, sí. Bueno, ustedes saben que quien lideró las denuncias sobre la necesidad de modificar esa ley fue la Sociedad de Diario, cuyas caras visibles frente a nosotros son Percio y Aníbal de Castro. La Sociedad de Diario convocó una mesa de trabajo en el Listín Diario, donde ahí estaba la Sociedad de Banco, la FINJU, creo que Participación Ciudadana, etcétera, Defensor del Pueblo y otras instituciones de carácter social. Y estaba el director del DNI y estaba yo. Y habían periodistas diversos. Yo recuerdo que yo comencé la conversación con la ley en la mano, señalando los artículos En conflicto. que eran objeto de crítica. De crítica, sí. Para que lo analizáramos. Y yo dije, por favor, que alguien me diga dónde dice esta ley que se puede interceptar un teléfono sin orden judicial o requisar la casa de una persona. Nadie lo hizo. Porque la mayoría de la gente que ha criticado la ley no la ha leído. Esto es una bola de nieve donde la gente va diciendo, va repitiendo lo mismo. Lo cual no quiere decir que la ley no deba ser objeto de discusión. Yo lo que quiero es que la discusión ocurra con personas que lo hagan con una intención académica, técnica, sí, no política. no política, y que hayan leído la ley. Entonces, el estatus Los actual... periodistas no leen. Bueno, y algunos abogados tampoco. Y algunos abogados. Pero los periodistas fue que se cogieron con ellos. ¿Qué es lo que en mi usted caso- hace aquí? Politizando ¿Qué eso. es lo que No, usted hace en mi- aquí? en mi Deje que caso- Yo no soy explique, periodista. deje que En mi explique caso la- yo le la estudié noticia, bastante. No la distorsión. Yo Yo le estudié bastante. Estudié que no fue mentira Pero como está bien, la modificaron en la pero Cámara de no, Diputados. Usted con una Vamos, disertación a este nivel que lleva eso este es hombre agresión, debe ser agresión. interrumpido por esta rábula. No, pero fue que Va, interrumpe. Es a él que yo le estoy Gracias. contestando. No, mire, la Sociedad de Diario convocó esa reunión. Ahí se decidió Yo sí la leí. que 4 abogados, 2 por ellos, por la sociedad civil, y 2 por el gobierno,
iban a revisar la ley sobre la base de los comentarios que todo el mundo aportó. Por cierto, que Olivo Rodríguez, Sí. que acaba de pasar por aquí, fue uno de los abogados de la Sociedad de Diario, Administrativista. igual que Harold, que trabaja con el Defensor del Pueblo. Harold Modesto. Harold Modesto, muy Sí, bueno. no. Una de las mejores Mientras mentes que jurídicas del país. el director del DNI propuso a Carolina Ramírez, que es una experta en seguridad. También muy bueno. Y nosotros Carolina. propusimos a Eris Raful. Extraordinario. Esa comisión revisó los artículos En en conflicto, hizo una propuesta de cómo se ajustaban. Pero tiene meses con eso. Voy para allá. Hizo la propuesta y se la pasó a los interesados para que lo revisaran. Nosotros en la consultoría revisamos la propuesta y tenemos observaciones que queremos hacer a la comisión, digamos, a la comisión que coordina Percio. Y en eso estamos. No nos pudimos reunir ahora por todo estos temas electorales, cuando no es que Luis Soto está de viaje, porque señores, la gente tiene una agenda. Sí. No es de que aquí está la propuesta y vamos a reunirnos. Y quedamos en que ahora, después de las elecciones, nos íbamos a reunir para definitivamente ya consensuar un proyecto de modificación a la ley y someterlo al Congreso. Mientras tanto, Gracias, está en uso la ley. Antoliano Peralta, consultor Termino. Bueno, no hay jurídico ningún peligro. del Poder Ejecutivo. por Periodista, estar con nosotros. lean, Vamos lean. en contacto y regresamos.